Muchas bendiciones, saludos por aquí. Hemos decidido compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Así que espero que sea de bendición a sus vidas. Vamos a considerar unos versos del primer capítulo de Josué. Capítulo 1, versículo 12. Y precisamente este libro habla sobre una transición en la que Moisés ya había muerto y toma Josué lo que es el mando o la asignación de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que se les había sido prometida. Precisamente Josué está a cargo de llevar a todo este pueblo al otro lado del Jordán, aunque no a todos, porque habían unos que ya Moisés les había asignado unas tierras. Y precisamente estamos en este capítulo 1 de Josué, viendo cuando la asignación de Josué es llevar al restante del pueblo para que también conquisten al otro lado del Jordán. Lo importante que quiero considerar antes de leer esta escritura es que Josué toma esta asignación muy en serio, porque es una asignación que no se trataba de él. Como muchas de las asignaciones que tenemos nosotros, no se trata de lo que nosotros podamos alcanzar, sino que se trata de llevar a otros con nosotros al otro lado, precisamente. Me llama la atención que hay unas instrucciones ya dadas. Y cuando Josué toma esta asignación, leen estos versículos que vamos a leer ahora. Podemos notar que él toma muy en serio no solamente que él está ahora al mando, sino que las instrucciones que habían sido dadas por Dios a través de su sucesor, o diría yo predecesor, estuvo antes que él, de Moisés, las toma muy en serio y se las repite al grupo que a él le corresponde llevar al otro lado del Jordán. Y me llama la atención porque esto de ir al otro lado es lo que hemos tomado en nuestra casa, y nuestro padre Rafael Mojica ha estado señalando mucho esto, y la casa hemos tomado esto como un lema, y más que un lema, como algo que creemos, que Dios nos ha llamado no solo para nosotros cruzar al otro lado, sino para llevar con nosotros a aquellos que necesitan cruzar al otro lado. Así que, sin más preámbulo, voy a leer estos versos del capítulo 1 de Josué, comenzando del verso 12. Dice la escritura: Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: recuerden lo que mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Mire esto, un lugar de descanso. Pero como le dije anteriormente, él está haciendo énfasis en las instrucciones que dio aquel que estaba antes de él. Y les dice: los llevó a la tierra de descanso. En el versículo 14 dice: sus esposas, hijos, animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó, al norte del río Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán.
para ayudarles a conquistar su territorio. Es interesante que esto de cruzar al otro lado no se trata de que yo cruce al otro lado, sino que la instrucción de Dios fue: ayuden, ya que ustedes, miren esto, este pueblo había conseguido en parte ya estas otras tribus y aún la media tribu de Manasés había conseguido ya donde poder estar en paz, donde sus hijos, sus animales y todas sus posesiones y todo lo que tenían se iba a quedar en ese lugar en espera de que ellos ayudasen a los demás hermanos a cruzar al otro lado del Jordán, donde allí Dios le entregaría entonces lo que le pertenecía a ellos. O sea que no se trataba solo de ellos, sino que se trataba de que ayudasen a los demás a cruzar al otro lado. Lo importante y lo que yo veo aquí es que era una instrucción de parte de Dios para que este pueblo completo pudiese conquistar. No se trataba de una parte, una sección, sino que todo el pueblo, hasta que todo el pueblo no alcanzase la paz que tanto necesitaban. No sé si en esta hora tú puedes pensar en que nosotros, en medio de lo que estamos pasando, aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón, a Dios en nuestra mente que es transformada, estamos viviendo una paz en medio de lo que está sucediendo. Pero ahora Dios te está diciendo a través de esta palabra que no se trata de que tú y tu familia estén en paz, sino de que cuando crucemos a ese lado, al otro lado, tenemos que llevar a otras personas a la paz que nosotros estamos experimentando. Hay un dicho muy pueblerino que dice: comí yo y comió todo el mundo. Nosotros los puertorriqueños tenemos ese dicho muchas veces, que después que nosotros estemos bien, lo demás no importa. Y eso no aplica para los hijos de Dios, los que tienen mente de conquistadores, los que saben que aunque ellos están en paz, pero hay otra gente que está muy turbada, hay otra gente que está muy necesitada, hay otra gente que necesita que nosotros, que ya hemos experimentado lo que es estar al otro lado, no pasemos nosotros solos, sino que ayudemos, ya que nosotros tenemos nuestra familia en paz, nuestros hijos con bien, a que aquellos que no se están pasando la mejor temporada de sus vidas, los podemos llevar a esa paz. Todos estamos en el mismo, por así decirlo, en la misma situación en referente a lo que es lo que estamos viviendo en estos días. Pero aquellos que tenemos una mente reformada, que tenemos una mente, no diría reformada, sino una mente que está atada a la mente de Cristo, no podemos estar igual que los que no tienen la mente de Cristo. Así que nosotros tenemos y cargamos una paz dentro de lo que podemos estar pasando. Y a través de esta palabra le estaba diciendo Dios: ya que ustedes tienen la paz, ya que ustedes, miren, es más, mientras ustedes ayudan a los demás a cruzar al otro lado, yo les puedo garantizar que sus familias, que sus animales, mientras nosotros hacemos y cumplimos la asignación que Dios nos ha dado aquí en la tierra, podemos asegurarnos y podemos estar seguros de que Dios tendrá y mantendrá en paz. La Escritura dice que Dios mantendrá en completa paz aquellos en cuyo pensamiento en Él persevera. El problema es que hoy en día el pensamiento de muchos no está en Él. Y lamentablemente incluye creyentes que al no haber cruzado al otro lado, y cuando hablamos de cruzar al otro lado, estamos hablando de cruzar al otro lado un estado de mente en el que tú estás confiado. Nuestro Padre Espiritual en estos días hablaba sobre la historia de Jesús estando en la barca, y cómo mientras los discípulos se desesperaban por la gran tormenta, Él había dado una instrucción, y era que crucemos al otro lado. No le dijo intentemos cruzar al otro lado. Jesús estaba seguro de que Él había declarado una palabra que decía que iban a cruzar al otro lado. Por ende se acostó a dormir tranquilo, mientras los discípulos desesperaban. Así en esta hora, esta historia nos relata sobre un grupo que ya había conseguido la paz, que ya había conseguido conquistar, pero ahora Josué les estaba dando la instrucción que no era de él, sino que venía de Moisés y a la vez venía de Dios mismo, que le decía: ahora que ustedes están en paz, crucen al otro lado y ayuden a los demás a alcanzar esa paz que ustedes tienen.
Precisamente esa es la asignación que nosotros tenemos como hijos de Dios. No es promover el miedo, promover el fin del mundo, promover tanta cosa negativa, sino que nuestro llamado es a que ayudemos a los demás a cruzar al otro lado y tener la paz que nosotros tenemos. Ahora, si tú no tienes la paz, aún estando con Cristo, entonces tienes un problema. Por ende, no puedes llevar a nadie de donde tú mismo no has llegado. Sin embargo, entonces, cuando vemos que esto es al principio en el capítulo 1, pero cuando vamos al final ya casi de lo que es el libro de Josué, casi en el 24, vamos al 22, donde vemos que ya han alcanzado a través de batallas, a través de luchas, a través de conquistar, han alcanzado de una vez y por todas, de todas las tribus, llegar a tener su territorio, llegar a tener su tierra, llegar a alcanzar la posesión y la paz que se les había prometido. Entonces, cuando vamos al capítulo 22, dice la escritura que Josué le habla a esas mismas tribus que le habló en el capítulo 1. Y le dice, entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la media tribu de Manasés. Les dijo, ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. En la obediencia hay poder. En la obediencia hay un poder de conquistar las cosas que en desobediencia jamás vas a poder alcanzar. Y dice, te movieron en obediencia no solamente a Dios, porque a veces es fácil moverse, que uno entiende que es la obediencia a Dios, pero la obediencia a Dios viene atada a la obediencia a un hombre aquí en la tierra, que muchas veces no queremos obedecer. Si ellos no se hubieran sometido a Dios, ¿cómo se sometieron a Dios? Sometiéndose a Moisés. Pero ya cuando Moisés no estaba, entonces ellos mismos le dijeron antes de salir, como estuvimos con Moisés, vamos a estar contigo. Es más, dieron una advertencia del que desobedeciera, lo que le iba a dar la muerte. Así que entonces la obediencia los llevó a este momento que estamos hablando, en el que ya ellos no solamente habían conquistado para ellos, sino que habían cruzado al otro lado. Y en el otro lado habían conseguido que sus hermanos pudiesen tener los territorios y la paz que ellos, ¿verdad? Se les había prometido. Y aquí Josué les está diciendo entonces que como se habían movido en obediencia, le dice en el versículo 4, y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus. Esto está poderoso. Tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán, al otro lado. Pero asegúrense de obedecer todos los mandamientos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con todo el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. Mire esto, a la media, voy a dejarlo ahí. En otras palabras, cumplieron con la asignación de pasar al otro lado, y ahora les correspondía regresar a sus hogares con la bendición. Porque habían sido obedientes, porque habían cumplido lo que Dios les dijo, porque su asignación era una de no solamente ellos haber alcanzado la paz, de ellos haber alcanzado la estabilidad, sino que la asignación era el llevar a sus hermanos a que alcanzaran esa misma paz, esa misma estabilidad y ese mismo sentir de bienestar. Por ende, reciben la bendición del líder, la bendición del que está representando en ese momento el Padre Espiritual, y comienza a decirles, yo los bendigo, regresen a su casa, porque no solo cumplieron con lo que Dios dijo, sino que cumplieron con cada instrucción que yo le di. Eso me bendice, porque muchas veces queremos recibir de Dios, pero no somos capaces de someternos a una autoridad aquí en la tierra. Entonces me llama la atención cuando entonces ellos comienzan a regresar. Dice en el versículo 9, entonces los hombres de Rubén, de Gad
y de la media tribu de Manasés dejaron el resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato del Señor había dado por medio de Moisés. El 10 dice: sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar al lugar llamado Heliot, cerca del río de Jordán, para construir un altar grande e imponente. En otras palabras, que ellos, cuando estaban yéndose para cruzar el Jordán nuevamente al territorio, al otro lado, a donde tenían sus mujeres, sus ganados y todo lo que ellos habían conquistado, luego de cumplir su asignación, están de vuelta hacia sus hogares, cuando de repente, yo me imagino que ellos pensarían: espérate un segundo, a los puertorriqueños, aguántate, hold your horses. Nosotros vamos a cruzar al otro lado nuevamente y no nos hemos puesto a pensar que lo que nosotros hemos conquistado en este lugar, aunque no era para nosotros, pero esto marca hazañas, esto marca lo que nosotros hemos hecho con nuestros hermanos. Y no solamente eso, sino que luego dice la Escritura que ellos hicieron un altar, pero hicieron un altar no con el propósito de quedarse en ese lugar, sino con el propósito de que ese altar marcase, fuese un memorándum de que ellos habían estado en ese lugar. Y mire lo que me llama la atención cuando leemos en el 11, dice: entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Heliot, a las orillas de la tierra de Canaán, en el lado del occidente del río Jordán. Entonces toda la comunidad, mire esto, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra en contra de ellos. Escucharon que habían levantado un altar y el pueblo de Israel se levantó para venir en guerra en contra de sus propios hermanos, porque ellos habían levantado un altar. Y usted va a ver ya mismo por qué. Pero antes de enviarlo, una delegación a cargo de Finés, hijo de sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel, cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, le dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando a Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado. Incluso después de la plaga que azotó a la comunidad del Señor, y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará en contra de nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes está impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente, del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. Yo no sé si eso se le parece a usted familiar, pero cada vez que usted quiere hacer algo que a los demás le parece diferente, créame que se va a levantar la guerra en contra de usted. Créame que se va a levantar aquellos que son líderes religiosos para venir a pedirte cuentas, que con qué autoridad, como le decían a Jesús, con qué autoridad haces lo que tú haces. ¿Sabes? Es que cada vez que
que tú haces algo que para la gente es diferente, se van a levantar aquellos que creen tener la patenta o que creen tener el copyright o el señorío sobre las cosas de Dios, a decir que es de Dios y que no es de Dios. Esta gente los habían ayudado a ellos a conquistar, y luego de haberlos ayudado regresan a su casa, van a regresar a su casa, pero se dan cuenta. Y ya mismo les voy a dar la explicación por qué ellos construyeron ese altar, que no era un altar que reemplazaba el altar que ya había construido, sino que era un altar que ellos habían construido para que hubiese memoria de que ellos estuvieron en ese lugar. Que tú estás haciendo ahora, que van a dar memoria, van a hablar de ti cuando pasen las futuras generaciones. No me quiero adelantar, Dios mío, pero tienes que entender que altares que tú estás construyendo ahora en tu casa, un altar diferente quizás al que muchos estaban acostumbrados. Escúchame, nosotros somos el altar, pero lo que quiero decir es que cuando nosotros ahora mismo en medio de esta condición, hay gente que ha levantado altares en sus hogares, altares familiares que hace mucho tiempo que no hacían. Esto no va a intercambiar, esto no va a reemplazar, perdón, es la palabra que quiero utilizar, el altar de la casa de Dios, pero sí está siendo un altar en donde tú estás en tu casa. Mire esto, no quiero adelantarme, quiero terminar de leer la escritura para que así haga un poco más de sentido a usted que quizás no la ha leído o que la ha leído y no se acuerda bien de ella, pero escúcheme bien. Dice que cuando ellos comenzaron a reclamarle sobre por qué están construyendo este altar y hablando sobre las veces que ellos mismos habían pecado en buscar, ellos creían que estaban levantando este altar para otros dioses, levantando altar que se estaban rebelando en contra de Dios. Todo el que no entiende lo que tú estás haciendo lo va a querer señalar y decir que no es de Dios, que eso. Mire, yo me acuerdo en los tiempos en que cuando comenzaron en las artes, las danzas, y para mucha gente, eso no es de Dios. Y ahora, hoy en día, la danza es algo tan común en las casas, cuando digo las casas, digo en las iglesias. Y es increíble cómo el ser humano, cuando tiene una mente atada a la forma, a tradiciones, a cosas, cómo se hacen las cosas, cuando ven algo diferente no lo entienden. También me acuerdo de cómo hace como 6 años atrás, que tenía los templos, yo estaba comenzando el poner el fondo de la iglesia pintándolo de negro, y yo me acuerdo que eso fue grande, la revolución que hubo, que si eso no es de Dios, que si eso no se ve bien, y hoy es tan común que en lo que son las plataformas de las iglesias tengamos el fondo de negro, porque eso ayuda con la luz, eso es algo cosmético, pero para cuando nosotros no entendemos las cosas y a veces somos ligeros en criticarlas, hoy es muy común ver a todos los altares, pero yo me acuerdo cuando yo lo hice, wow, como dice el buen boricua, me cayeron chinchas. Pero nada, ese no es el tema, sino que esta gente habían hecho un altar, y mira la explicación. Entonces en el 21, capítulo 22, versículo 21 dice: entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel, porque siempre son, miren, a veces las cabezas, los que se creen que están muy por encima, los que vienen a querer reclamar, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? Repito, le pasaba a Jesús. Aquellos líderes religiosos que se creían los macatanes de ese tiempo, venían a reclamarle a este carpintero: ¿de dónde salió este? ¿Con qué autoridad tú estás haciendo lo que estás haciendo? Cualquier coincidencia con lo que está pasando hoy en día es simplemente casualidad, sí. Entonces la gente de Rubén, de Gad, de la media tribu de Manasés, respondieron a los líderes, cabezas de los clanes de Israel: el Señor, el poderoso, es Dios. Mire esto. Él conoce la verdad. Él conoce la verdad. Y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición, o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz,
que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes le digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán entre, ay Dios mío, entre una barrera y entre nuestra gente y ustedes. En otras palabras, le estaba diciendo: nosotros estamos construyendo esto para que en un futuro este altar no esté reemplazando el altar que ustedes tienen allá. El altar que estamos haciendo aquí en nuestros hogares no va a reemplazar el altar que estamos nosotros llamados en nuestras iglesias. Escúcheme, porque estamos hablando de que va a venir un gran avivamiento, de que esto de la gente estar en la casa los está llevando a la oración. Sí, amén. Y que están llevándonos a que venga un avivamiento, que es lo que estamos declarando. Amén, estoy de acuerdo de eso. Pero también sé que hay mucha gente que se van a acomodar. Mucha gente que van a decir: si lo puedo hacer de aquí, pues estoy muy bien. Ya construimos este altar y aquí podemos hacer lo mismo que hacemos en la iglesia. Pero mira lo que ellos le dicen: este altar no es para nosotros ofrendar. Este altar no es para hacer holocausto. Este altar no es para hacer las mismas cosas que podemos hacer en la iglesia. Porque en la iglesia, en el altar, nosotros entendemos que no estamos reemplazando una cosa con la otra, sino que esto agrega a lo que nosotros hacemos. Se supone que hay un altar en tu hogar ya, y lo que está sucediendo con todo esto es que Dios está permitiendo que se construya este altar. Ay, Dios mío, que se construya este altar como memorándum, para que cuando pase toda esta pandemia, para que cuando pase todo esto que está sucediendo, las próximas generaciones puedan decir: mis padres hicieron un altar en la casa, ahora podemos ir y adorar en confianza al altar que estábamos yendo a nuestras casas. Y cuando digo casa, estoy hablando de nuestras congregaciones como pueblo unido. Pero siempre tendrán un memorándum de que nuestros padres construyeron un altar diferente, pero no menos, es más productivo. ¡Wow! Ellos estaban diciéndole: no queremos que en un futuro nuestros hijos quieran venir a adorar a Dios al otro lado. Quieren pasar al otro lado, adorar a Dios, y los hijos de ustedes le digan: no, ustedes no tienen parte con nosotros. Por eso es que se puso este río Jordán entre medio de nosotros. Ustedes son aparte por allá y nosotros somos aparte por acá. Yo no sé si usted me estoy dando a entender, pero lo que quiero decir es que muchas veces lo que el pueblo de Dios ha hecho por cuenta de la religión es causar división entre cómo unos hacen una cosa y cómo otros hacen otra cosa. Y Dios está permitiendo todo esto para que se haga una unidad. Ahora mismo todos estamos en el mismo bote, por así decirlo, refiriéndonos a lo que es no congregarnos. No importa de qué congregación sea, sino que ahora todos estamos utilizando estos medios. No importa, la iglesia con más influencia está usando los mismos métodos que aquel que está transmitiendo como yo desde su casa. Porque todos estamos en este momento igual de vulnerables, pero no estamos sin esperanza y sin fe. Aquellos que ya hemos cruzado al otro lado, Dios nos está mandando como esta gente a que vayan y ahora crucen para asegurar que los demás tengan la paz que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Entonces, cuando ellos están regresando, dicen: vamos a hacer aquí un altar, una memoria que nuestros hijos tengan el derecho de acordarse que en los momentos difíciles nosotros ayudamos a nuestros hermanos a construir esto aquí, y hace memoria de que nosotros estamos posicionados y estamos legalmente autorizados para poder venir a adorar al Dios que ellos le están sirviendo. Hay gente que se cree que por lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de una forma diferente. Eso no te da la legalidad para tú venir a adorar al Dios que ellos adoran. Si supiesen, si entendiesen que no se trata simplemente que si estás en este lado o estás en el otro lado. Se trata de que cuando Dios te da una instrucción y tú te mueves en obediencia, Dios se va a glorificar en tu vida. Estás en estos momentos en un altar construido en tu casa, un altar familiar. Eso, escúcheme bien, es poderoso, porque eso nos está dejando ver que todos estamos en la misma necesidad. No importa si eres apóstol o si eres alguien que comenzó a servirle a Dios en estos días recientes y eres recién
recién convertido, estás en la misma necesidad de buscar de Dios. Estamos todos. Estamos en la necesidad de levantar en nuestros hogares altares de oración, altares de bendición, altares de nosotros poder compenetrar unos con otros. Dios está permitiendo que podamos estar en familia y a veces el dedicarnos a tantos oficios nos puede separar un poco de lo que es la comunión familiar. Y Dios está dándonos esta bendición en esta hora de nosotros poder estar congregándonos o levantando un altar familiar en nuestros hogares. Pero miren esto, ellos explican que cuando no lo están haciendo por ellos, hay cosas que tú estás haciendo ahora que no les estás haciendo por ti, que las estás haciendo por las generaciones próximas, que puedan entender que cuando los tiempos se ponen difíciles, es el tiempo en que entonces nosotros en nuestros hogares creamos un fundamento para poder entonces expresarlo afuera. Escúchame bien, esta gente estaban preocupados no de ellos, ya ellos habían conquistado, ya ellos tenían lo que necesitaban, eso yo lo puedo poner, evaluar y decir que es como cuando nosotros ya tenemos la paz que viene a través de que sobrepasa todo entendimiento y viene a través de Dios, pero hay gente que no la tiene y Dios te está diciendo en esta hora, tienes que cruzar al otro lado, tienes que llevar a esa gente al lado donde tú estás, en la paz que tú tienes, para que puedan ellos recibir de parte de Dios lo que tú estás recibiendo. Pero haz memoria para que se sepa que en el momento difícil, cuando muchos declaraban tener fe, no supieron levantar un altar. No supieron levantar un altar en su hogar porque era un altar diferente y quizás decían, ¿sabe? No es lo mismo, no tenemos el gran sonido, las luces, pero déjame decirte algo, cuando tú eres capaz de hacer un memorándum, cuando tú eres capaz de hacer un altar familiar, cuando tú eres capaz de llenar, que la gloria de Dios sea capaz de llenar, no el templo como dice la escritura, pero el templo de tu hogar, vas a ver que hay una memoria que tus hijos van a tener. Hay una memoria que ustedes mismos como matrimonio, como familia van a llevarse de este tiempo. Y no van a ser los malos tiempos, van a ser los tiempos en que compartimos en familia en el hogar y pudimos sobrellevar este tiempo. Ellos habían hecho ese altar no con la intención de reemplazarle el otro altar. Tú no estás reemplazando la iglesia. Tú no estás en tu casa, no estás reemplazando el congregarte. Lo que está es añadiéndole a la experiencia poderosa que vamos a comenzar a vivir cuando en nuestros hogares hagamos lo mismo que muchas veces hacemos en la iglesia, pero en nuestros hogares no hacíamos. Y esta gente le estaba diciendo, estoy terminando, este altar que estamos construyendo es un altar para que cuando crucemos al otro lado, podamos acordarnos que no importando en el lado que estemos, no importando donde nos lleve el destino, no importando las circunstancias, las pandemias, los temblores, lo que se levante, en esta hora tenemos que estar confiados que cuando cargamos ese altar en nosotros, puede ser manifiesto en cualquier lugar donde te encuentres. Así que no importa en el lugar donde tú estés ahora, no importa si estás en tu casa y estás encerrado, no importa si, y cuando digo lugar me refiero también al lugar en tu mente. A veces estamos en un lugar físico, pero nuestra mente no está en ese lugar físico. Puedes estar en tu hogar queriendo quizás hacer lo mismo, un altar familiar, llevar una palabra, pero tu mente no te permite porque no estás ubicado en el lugar. Yo te invito a cruzar hoy al otro lado, el lado donde podemos estar confiados que no importando lo que pase, nuestro Dios está con nosotros siempre y cuando seamos obedientes. Esta gente tuvo que dejar lo que ella era la zona de confort. Ellos pudieron haberse quedado, ya nosotros tenemos lo de nosotros, ya conquistamos. Nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros animales, todas nuestras cosas están seguras. ¿Por qué vamos a arriesgar todo esto para ir a ayudar a otras personas? No, que cada cual se defienda, pero no, ellos, por eso que preguntó, dijo Josué, que vayan los valientes, que vayan los de almas tomadas, los que no tienen miedo a hacer lo que tengan que hacer en este momento para poder alcanzar la paz, no ellos solamente, sino aquellos que están contigo, ayudarlos a cruzar al otro lado. Para cruzar al otro lado, muchas veces vamos a necesitar ayuda. Y aquellos que ya hemos experimentado lo que es la paz,
lo que es el amor, lo que es la misericordia de Dios. Tenemos que ayudar a aquellos que en esta hora se encuentran sin amor, sin misericordia, que no entienden lo que es el amor de Dios. Es más, gente reclamándole a Dios. Si hubiese un Dios, ¿por qué está sucediendo todo esto? A ti y a mí nos corresponde llevar una palabra de esperanza, llevar las buenas nuevas y decirle que cuando Dios está en medio del asunto, la victoria es nuestra, que no están solos, que aunque nosotros ya hemos alcanzado esa paz, como este pueblo ya había alcanzado, ya se le había dado lo que le correspondía, eso no fue suficiente. Alguien que tiene la pasión por llevar a otros a experimentar lo que ellos están experimentando. Y luego habrá un altar que se forme, un altar que construyas dentro de lo que es la atmósfera que están viviendo esa gente, y quedará allí como memoria de que tú estuviste presente en sus vidas en el momento más difícil. Así que los bendigo en esta hora y declaro que la paz del Señor acompaña, la que sobrepasa todos entendimiento, nos acompaña hoy y siempre. Y te digo una vez más, yo te invito a que crucemos al otro lado. Bendiciones.